Quería leeros un versículo en Hebreos 4, versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En los versículos anteriores se habla de la dificultad de la relación del pueblo de Israel con Dios. Y me gusta cómo describe el capítulo 3, el versículo 10, esta relación, que dice: siempre andan vagando en su corazón. Así lo describe en el capítulo 3, esa relación de dificultad que había entre el pueblo de Dios y Dios mismo. Ante esta situación que describen los versículos anteriores, el escritor de Hebreos nos muestra una manera más diferente de acercarnos a Dios, diciéndonos: acerquémonos confiadamente. Esto es una invitación a ir a la presencia de Dios de una manera sencilla, de una manera libre. Es una invitación a una comunión diaria con Dios, sin horas, sin fechas señaladas, sin ningún compromiso. Es decir, ya no tenemos una excusa para presentarnos ante Dios. En los versículos anteriores vemos que el pueblo de Dios tenía que tener esa excusa para ir a la presencia de Dios. Con estas palabras el autor de Hebreos nos está diciendo: ya no necesitamos una excusa para acercarnos a Dios. No necesitamos ofrecer un sacrificio ni una ofrenda expiatoria para estar delante de Él. Ahora el acercamiento es espontáneo, no es obligado, no es una norma, no es impuesto. Ahora es un deseo que nace en nuestro corazón de querer disfrutar con Dios. Y lo que más me gusta de este versículo que he estado meditando en estos días es la última parte que dice: y hallar gracia para el oportuno socorro. Este acercamiento es para llenarnos de la presencia de Dios, para llenarnos de su palabra, para llenarnos de su espíritu, para ser más como Jesús, para que el fruto del espíritu se haga real en nosotros, para llenarnos de Él, de su presencia. Y toda esta llenura producida por el acercamiento con confianza a Dios es necesaria para esto que dice en la última parte del versículo. Es necesaria para cuando tengas dificultades, porque cuando tengas dificultades, si tú estás lleno de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, no va a ser un clamor desesperante como le pasaba al pueblo de Dios. Así, de esta manera, estaremos preparados para sobrellevar todos los contratiempos, porque habremos almacenado en nuestra alma, mente y corazón y espíritu la palabra de Dios, la enseñanza del Espíritu y el carácter de Jesús en nosotros. Porque el pueblo de Dios, cuando acudía a Dios, ¿cuándo era? En el último momento, desesperados. ¿Y cómo lo hacía? Sin paz, muy enfadados, sin esperanza. ¿Por qué? Porque no tenían ese acercamiento a Dios natural, que naciera de ellos mismos. Era algo impuesto, no era un deseo de ellos. Vivir en la presencia de Dios no es algo místico ni de ascetas, es algo natural. Vivir en la presencia de Dios es desear al Espíritu Santo y su obra en nosotros. Es leer la palabra de Dios y aplicarla en nuestras vidas. Es tener tiempo de oración y es predicarle a los demás sobre la salvación de Jesucristo. Eso es vivir en la presencia de Dios. Y hermano, hoy en día tenemos esa libertad de acercarnos confiadamente ante el trono de Dios para llenarnos de Él. Dios quiere que lo hagamos. No solo tenemos esa libertad, sino que además Dios quiere que hagamos esto. Tienes la gracia de poder vivir en la presencia de Dios. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.